Hola, respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a esta videocápsula de la unidad número 2, donde hablaremos del diseño curricular por competencias. Vamos a comenzar estableciendo que en la unidad anterior ya habíamos visto qué es el diseño curricular y qué es aquella herramienta o aquel instrumento que nos va a ayudar a tener toda una ficha programática para saber hacia dónde vamos a dirigir nuestros contenidos, saber qué contenidos vamos a utilizar, cuál es su funcionalidad que queremos obtener y todos los elementos que ya habíamos platicado. Ahora bien, vamos a establecer que existen diferentes de diseño curricular. Hoy por hoy vamos a trabajar con el diseño curricular por competencias. Para eso, lo primero que tenemos que establecer es qué es la educación basada en competencias. La educación basada en competencias es un término que a lo largo de la historia ha ido evolucionando. Recordemos que primero la educación se basaba en elementos cognitivos, donde su principal esencia era que el docente, el maestro o el educador tenía la funcionalidad de emitir información para que los otros agentes, llamados estudiantes, únicamente recepcionaran. ¿Y qué era la recepción? Únicamente elementos cognitivos, puro conocimiento, puras cuestiones en ese sentido. Después se fue basando todos estos conocimientos y se centró en tarea y hacia qué enfoque del estudiante, ¿no? Y tareas y enfoque. Hasta hoy por hoy que se establece a la educación desde un elemento más holístico, independientemente de los niveles, como habíamos platicado, el diseño curricular y la educación por competencias se vuelven una herramienta más completa, como les acabo de mencionar, holística, es decir, que es 100% integradora, de tal manera que la razón de ser de esta educación basada en competencias es que el estudiante, el individuo, tenga a bien poder desempeñar las actividades en el contexto en el cual se encuentra de manera eficaz, de manera eficiente, de manera sobresaliente, de tal forma que se le doten de todos los instrumentos necesarios, no solamente las situaciones cognitivas, sino herramientas que tienen que ver con la integración general del ser humano, es decir, los conocimientos, las situaciones que tienen que ver con los elementos conductuales y la práctica o la puesta en marcha de los conocimientos. Entonces hablamos de un elemento integrador y esa es la educación basada por competencias. Esto nos lleva directamente a analizar entonces cuáles van a ser las características del diseño curricular por competencias. Como les comento acá, es una herramienta integradora, lo que les acaba de mencionar. Y ahorita vamos a ir analizando cada una de estas características. Aquí lo importante es especificar que dentro del diseño curricular por competencias vamos a ir nosotros sumando e integrando muchos factores elementales para poder generar que el estudiante sea un ser virtuoso que además del conocimiento pueda llevar todo a la práctica con la correcta conducta y actitud. Es decir, hablamos entonces de los saberes. El saber conocer, es decir, del conocimiento, el saber hacer, es decir, cómo el conocimiento lo traslado a la práctica, el saber ser, la actitud con la cual voy a llevar esa práctica, con proactividad, con ética, con compañerismo, etcétera, etcétera, que juntando estos tres, acuérdense del saber, saber o saber conocer, saber hacer y saber ser, vamos a obtener un cuarto punto que es el saber convivir, es decir, creamos o nos hacemos agentes que entonces van a estar destinados para servir a una sociedad, van a estar destinados a contribuir y es bien importante cómo esta educación basada en competencias entonces viene desde la formación elemental. Pasando entonces
primaria, secundaria, bachillerato y educación profesional. Estos no son elementos aislados o no es algo que se tenga que ver hasta la educación superior, porque de ahí ya se van y desenvuelven en una profesión, sino que lo tenemos que cultivar desde estas fases que les acabo de mencionar, porque al final del día entonces vamos llevando una trayectoria a través del desarrollo curricular. Y como les decía, este diseño curricular por competencias tiene ciertas características. ¿Cuáles son estas características? La primera es adoptar una estructura modular. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que adaptar una estructura basada en su contexto. Este diseño curricular necesita también establecer cuáles son los módulos en los cuales vamos a ir estableciendo ese crecimiento contextual. Lo que hablábamos hace ratito, cuáles son los saberes que vamos a utilizar y que vamos a ir desarrollando y cuáles son los tiempos que tenemos que ir utilizando. Si bien es cierto, vamos a tener un tiraje de elementos cognitivos, de temas que tenemos que dar, también ahí vamos a ir estableciendo dentro de ese diseño curricular, este tema me lleva solamente a lo cognitivo, vamos a aplicar práctica y además vamos a entender elementos que tienen que ver con el desarrollo de la conducta del individuo, y entonces por eso se dice que dentro de las primeras características es adoptar una estructura modular. Después nos vamos con desarrollar un enfoque integrador, es decir, donde tengamos las dimensiones necesarias, las capacidades, los contenidos, toda la teoría, toda la práctica, actividades y la evaluación que nos va a ayudar también a medir todo lo que nosotros vamos avanzando. Como tercer punto es estructurarse en torno a los logros y complementos que deben poseer los estudiantes. Es decir, al finalizar una unidad, un tema del contenido temático, ¿qué es lo que ellos ya debieron de haber desarrollado? ¿Qué debieron de haber alcanzado para poder saber entonces si hemos logrado lo que queríamos con los estudiantes? Luego vamos a organizar las competencias considerando los tiempos, ¿sale? Según también las mismas competencias que vamos a desarrollar. No es lo mismo cómo vamos a desarrollar en tiempos una parte de conocimientos a cómo lo vamos a desarrollar en tiempos en el elemento práctico. Puede ser que al momento de la teoría, ejemplo, todo lo que tiene que ver con la estructura de un volcán. Bueno, eso lleva un cierto tiempo, cuáles son las partes del volcán, cómo se establece toda la actividad volcánica y demás, y ya luego el proyecto o la práctica de cómo estructurar un volcán y hacer con elementos que tengamos en el salón de clases o de forma virtual, cómo poder hacer que nuestro proyecto haga erupción. Entonces, van a haber ciertas organizaciones en cuanto a la medición de los tiempos. Y por último, dentro de estas características del diseño curricular, vamos a focalizar apropiadamente el aprendizaje. Es decir, vamos a ir proporcionando a los estudiantes todas las oportunidades para ir alcanzando. Que si yo dije que quiero que alcancen ciertos elementos prácticos, acuérdense que en el diseño curricular necesitamos hacer toda nuestra lista de requerimientos y elementos como herramientas para que todo fluya. Es decir, necesito para ese volcán posiblemente alguna solución que haga como un punto de ebullición sin que necesariamente tenga fuego. Bueno, voy a necesitar agua, voy a necesitar alcacercer, voy a necesitar colorante para que se vea rojo. Entonces, ¿cuáles son todas estas herramientas o elementos que necesitamos proporcionar a nuestro estudiante para poderlos tener y que efectivamente se logre lo que nosotros queremos? Estas características van a estar dentro del diseño curricular para que nosotros podamos estar establecidos como un diseño de curricular por competencias. Insisto, estableciendo que la competencia es este desarrollo integral del ser humano, porque no hay que perder de vista que independientemente de los niveles, las edades y las materias, estamos trabajando con capital humano. Para esto vamos a establecer también cuáles son los perfiles que van a trabajar por competencias.
Aquí el diseño curricular basado en competencias nos establece que vamos a tener tres perfiles o tres niveles de perfil que vamos a ir alcanzando. El primero es el perfil académico. ¿Y qué es el perfil académico? Van a ser todas las competencias, actitudes y valores que va a adquirir la personita a lo largo de su proceso formativo. Ese es el perfil académico. ¿Y por qué se llama perfil académico? Porque verdaderamente es todo lo que va a través de su trayectoria académica. Después de esto, nos dice este diseño curricular que va a tener el perfil de egreso. Este perfil de egreso es un perfil, se establece como básico. Y entonces, este perfil de egreso nos va a determinar la calificación, es decir, que ya es una persona calificada para desempeñar ciertas competencias centrales del nivel que ostenta, ¿sale? Básico, superior, profesional, en un grado razonable de eficiencia, es decir, tenemos un punto estándar y que cumple con las características que habíamos dicho. Y el tercer perfil es el perfil profesional. ¿Esto qué quiere decir? Que ya es un perfil experto, donde además del perfil académico y el perfil de egreso, ha desarrollado ciertas características que establecen ciertas capacidades que además pueden ser certificadas. Esto sobre todo va más centrado en una educación media superior y superior. Cuando hablamos, por ejemplo, de un bachillerato tecnológico, existe un perfil académico, el que ha logrado a través de su conducta genérica en su centro educativo. El perfil de egreso, todos los conocimientos que debe de tener, por ejemplo, una educación media superior y todas las habilidades. A partir de eso puede desempeñar ya un rol todavía más presente dentro de la sociedad. Y se vuelven certificados o calificados con un perfil profesional cuando en estos bachilleratos técnicos, además de su tiraje de materias de un bachillerato básico, llevan a cabo conocimientos técnicos, es decir, se vuelven expertos en mecánica, en informática, en química, en biología. Entonces, a partir de eso ya tienen una certificación, un nivel experto que además de todo lo anterior, llevan una plusvalía. Es por eso que dentro de este diseño curricular por competencias se van a establecer entonces estos tres perfiles. Esto nos lleva a lograr una identificación del perfil de egreso. Y esto lo vamos a conocer como el alcance de las competencias de egreso en el punto hasta donde llega el ámbito de acción, ¿de acuerdo? Hasta dónde tuvo que llegar la acción de ese conocimiento, de esa práctica, de esos elementos conductuales. Y entonces la identificación de ese perfil de egreso es ese alcance, hasta dónde llegamos, hasta dónde queríamos llegar y hasta dónde llegamos y si esto puede llegar, válgase la redundancia, a la par. Y finalmente las competencias del diseño curricular. Y aquí entonces vamos a ver qué tipo de competencia vamos a desarrollar dentro de este diseño curricular. Competencias básicas, por ejemplo, es decir, aquellas que van a describir los comportamientos elementales. Competencias genéricas, aquellas que van a describir los desempeños que van a tener de manera comunitaria, es decir, en genérico dentro del grupo de personas con las que estamos trabajando. Las específicas, aquellas que tenemos que desarrollar en torno al tema, a la materia o al logro específico que vayamos a desempeñar. Las que son cognitivas, directamente relacionadas con el pensamiento analítico. Aquellas instrumentales que nos van a ayudar a realizar algo, aquellas habilidades o todo lo que vayamos a ir logrando. Y las interpersonales, es decir, todo lo que tenga que ver con el comportamiento del individuo, la situación analítica, la crítica, la capacidad de la conducta a través de la ética en relación al nivel y los logros que nosotros hayamos querido desempeñar dentro de ese currículo. Bueno, agradezco muchísimo su atención. Espero que todos estos temas hayan quedado claros. Está su lectura acompañando este videito para que ustedes puedan lograr
el audio de manera satisfactoria. Agradezco mucho todas las actividades que me enviaron en tiempo y forma. Ya cada uno tiene sus observaciones y muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día y hasta